Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto va a salir el 9 de octubre del año 2024, miércoles de literatura, libros, etcétera. Como siempre, aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar. Personajes que consiguen en X como @Mingo TV y @Mentos y en Instagram, donde se mueven más, como @Mingo TV también y @Erika Mentos. Me da mucha risa porque la gente comienza en X, antes Twitter, y están todos migrando hacia Instagram, ¿no? Pero eso es una cosa que vamos a conversar hoy, ¿no? El poder de la imagen sobre las palabras o el poder de las palabras sobre la imagen. Pero antes tengo que darle las gracias a Catherine Manzano por la oportunidad de ser de tenerla como productora ejecutiva y a todos ustedes por suscribirse al canal, darle like al programa y por supuesto tocar la campanita para estar siempre atentos de lo que ocurre en el canal, que no es solo aquí se habla libertad. Bueno, hoy tenemos un invitado especialísimo y además que nos da muchísimo gusto porque es un viejo amigo de esos que estamos rescatando digitalmente, que además este, tiene un apellido que es grandioso, espectacular, maravilloso, magnificente, Maldonado, igual que yo. Pero el resto de la presentación lo va a dar nuestra queridísima Andrea Rondón. Ya Jason dirá sus, sus coordenadas en las redes sociales, pero ustedes recuerden que Andrea Rondón es @a Rondón75 en X. Bueno, Andrea, todo tuyo. Gracias, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a los que se conecten y que, bueno, siempre nos escuchan y dedican su tiempo para esto, ¿no? Los miércoles son de literatura y sobre libros. Y literatura y libros, pues definitivamente hablábamos de él el otro día sobre Jason Maldonado y queríamos traerlo como invitado. Jason, para los que lo recuerdan más recientemente, tuvo un proyecto súper interesante en RCR 750 también, pues, tal vez por más de 10 años. Lo presentó y lo produjo junto con Lisabel Noguera, que tiene su proyecto interesante que es La Rana Encantada. El proyecto que tenían era Librería Sónica, Literatura para Untar. Ellos daban a conocer la literatura, sobre todo del momento, literatura venezolana, lo que se estaba publicando, y ellos eran de ese tipo de presentadores que se leían el libro y hacían la entrevista con mucha conciencia al entrevistado. Yo fui parte de eso en algún momento, sobre los famosos 10 libros que recomendaban en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano para no caer en esa idiotez, junto con nuestro amigo Yo Manuel Silva, en aquel momento, hace ya casi 10 años creo que de esa entrevista, bueno, pero bueno, además Jason, si lo siguen también y si no, se los recomiendo, es escritor. Escribió su primera publicación en 2013, Lunar de Viento. Además, también tiene novelas, Verde que me muero, 2013, pero tiene una de 2022, o sea, el señor sigue activo, gracias a Dios, y de verdad lo agradecemos. Una novela bastante reciente, 2022, dije, Café y Líbranos de todo mal, pero además el señor ha incursionado en relatos, poesía, etcétera, forma parte de antologías interesantes por estas editoriales venezolanas, del Team Poetero, del Yamín Poético. Podemos hablar más adelante de eso, así que es muy versátil en todo en todo lo que él trabaja, escribe, en su trabajo intelectual, por así decirlo, y en su trabajo, digamos, de promotor cultural y promotor de lectura, ¿no? Yo básicamente lo convoqué, o hablábamos de él justamente sobre esta capacidad de voraz que él tiene como lector, que cada año nos tiene pendientes, sobre la lista de libros que él lea al año, que no bajan de 30, 40 libros, que más allá de la cantidad es la calidad de los libros, de los autores, que no son los típicos autores que ustedes van a escuchar, y esa es la idea de comentarlos, dar a conocer autores que escapan de nuestro radar, porque bueno, nosotros estamos en el día a día, y personas como Jason o como el propio Ricardo Ramírez Requena, Jesús Santana,
este grupo de personas, Sergio Monsalve, Luis Bon, que son unos lectores ávidos, nos llevan hacia lectores que irrumpen y disruptivos, ¿no? Entonces, la idea era conversar no solamente de libros, sino de libros muy poco conocidos tal vez por los venezolanos o en nuestro entorno y que, bueno, sí, podemos conseguirlo de algún modo por Amazon, también por nuestras cadenas de librerías, lo más seguro es que sí, yo siempre incursiono en busco y junto con nuestro querido amigo Javier Marichal, pues se hace el intento por conseguirlo también en su versión física, que yo todavía la sigo defendiendo. Entonces, básicamente, ¿no? Era eso, era invitar a Jason justamente para hablar de sus lecturas actuales y de esos autores que no son comunes para nosotros, ¿no? Claro. Bueno, con tremenda presentación, Andrea. O sea, lo tuyo y de Víctor se pierde de vista. O sea, el ditirambo de Víctor por el apellido me dejó loco. Una grata coincidencia, ¿no? Además, algo que yo no sé si te comenté en alguna ocasión, Andrea. Eh, Así se llama mi primera hijada, Andrea Rondón, Mm. y vive acá con nosotros en Chile, y bueno, siempre te recuerdo por eso. Ay, Mira, gracias. sí, el tema de la lectura, bueno, fundamental. Yo creo que la lectura es algo que nos unió a nosotros, te incluyo, por supuesto, y a esa cadena de amigos que hicimos en la librería Estudios. Bueno, Jesús Santana, Luis Bon, en fin, tantos que algunos permanecen en Caracas, otros no. Y bueno, aquí estamos para hablar de libros. Entonces, para entrar en materia, para no aburrirte y para no aburrirnos, yo soy el típico lector que me coloqué como norma hace mucho tiempo atrás, hace unos cuantos años, incluso en los años de Librería Sónica, me coloqué como norma al menos releer un clásico al año, o al menos un gran libro que a mí me haya gustado mucho y que merezca esa relectura. Por ejemplo, y vamos a empezar ya con los libros. Este año yo releí dos grandes libros que son de mis favoritos. El primero fue Moby Dick, de Herman Melville, una historia maravillosa que, bueno, ese libro lo habré leído tal vez hace unos 15 años atrás, por primera vez, y lo releí este año. Y me gusta releer sobre el libro que yo mismo leí en su momento. ¿Por qué? Porque voy a mis notas para Claro. ver, para ver qué subrayé, qué anoté, a ver si coincido o no. Y pasa que buscas un subrayado o un destacado que tú dices, ¿y por qué diablos lo subrayé? No veo el por qué. En cambio, ves otras cosas o subrayas cosas nuevas que tú dices, wow, ¿esto cómo me lo perdí? Entonces, esa es la magia de la relectura y es un tanto jugando a eso que decía, yo no recuerdo si era el gran escritor Thomas Mann, que dijo algo así como, eh, desconfía de aquella persona que no relea nunca un libro. Yo no sé si fue Thomas Mann o en todo caso si estaba parafraseando esa famosa frase de Santo Tomás de Aquino que decía algo así como, o dijo algo así como, desconfía de aquel hombre de un solo libro. Bueno, evidentemente no soy un hombre de un solo libro porque trato de leer mucho. Y en ese sentido, volviendo al tema de la relectura, Moby Dick, si no lo ha leído, es un gran clásico que hay que leer. Conozco gente que no le gusta, para eso están los gustos, pero para mí es un libro fundamental, es un libro que yo siempre coloco dentro de mis 5 favoritos. Y si bien es cierto que trato de hacer al menos una relectura clásica, este año no pude evitarlo e hice dos. Y retrocedí más de 30 años atrás y releí Cien años de soledad, que es un Wow. libro maravilloso de Gabriel García Márquez. Y caramba, salté mi lista de libros porque, bueno, mi esposa me lo regaló y trato de honrar los libros que me regalan. Si un amigo o un familiar me regala un libro, yo ese libro lo tengo que meter en la lista porque sí y hacer trampita. Porque además se viene la puesta en televisión en una de estas cadenas famosas, si se puede mencionar, no sé si es Netflix, creo, que ya está por lanzar Cien años de soledad y quiero ver cómo van a hacer, porque vaya trabajo tan difícil que debe ser llevar a la pantalla semejante obra. Yo leí ese libro a los 18 años, tal vez 17 años,
y lo leí hace unos meses y bueno, es otra historia, es otro el Jason con otras, bueno, con muchas lecturas ya encima, con un En el poquito más Jason, de profundidad. interrumpirte un momento, porque con 100 años de soledad en Venezuela ha ocurrido una especie de trauma, ¿no? Porque es un libro castigo. Es el libro que se usa en el bachillerato. Entonces la gente, los muchachos, no solo le agarran mucha rabia a la lectura, sino le agarran particular fobia a ese libro, que por supuesto una cosa es leerlo con la displicencia del goce, simplemente, y otra cosa es tratar de hacer allí, digamos, arquitectura de la narrativa, de los personajes que había que aprendérselo de memoria. Y yo creo que en ese sentido, vale la pena sacarlo de ese particular infierno y de verdad proponerlo para el disfrute, igual que Doña Bárbara y mucha de nuestra literatura. Pero sí, son libros los que tú has planteado para encararlos alguna vez, ¿no? Y además, Claro, ¿sabes qué me y parece interesante? Sabes, ahorita Jason, te quería preguntar esto también, ¿no? Fue otro Jason el que leyó Cien años de soledad, pero también es otro Gabriel García Márquez, porque este Gabriel García Márquez de Cien años de soledad, yo leí 4 veces Cien años de soledad. O sea, tú Claro, lo leíste 400 años de soledad. ¿Ah? sí, sí, más o pero menos, claro, la leí por cierto. muy jovencita y sin las herramientas. Leerlo hoy, por supuesto, vería otras cosas o sea, se nos han escapado y además también uno vería hasta la posición política de García Márquez. Acordémonos, el realismo mágico latinoamericano viene de esta novela, ¿no? Pero, por ejemplo, en agosto nos vemos, que es su novela póstuma, que incluso algunos dudan que él sea el autor. Ah, imagínate. Claro, obviamente lo ibas a tener, obviamente. A mí me defraudó mucho después de Memorias de mis putas tristes, ¿no? Porque yo decía, tanta genialidad, El amor en los tiempos del cólera también, tanta genialidad para luego terminar aquí y me pareció el personaje viejo, decrépito, caricaturesco ya de la novela, se me pareció el personaje, se me pareció el autor. Entonces me imagino que también te encontrarías con un García Márquez distinto. Claro, claro, bueno, ambos, obviamente ambos son de lectores, tú, Andrea y Víctor, porque dieron en el clavo. Víctor por el tema que es famoso, porque siempre fue así, ese tema del bachillerato de la lectura castigo, sin duda alguna, y mencionó los clásicos que al menos, si mal no recuerdo, a mí también me impusieron, porque yo me gradué además del área de ciencias, pero yo desde muchacho estoy leyendo y no sé por qué demonios terminé yéndome por ciencia, tal vez por los amigos, por la noviecita, qué sé yo, pero es típico, Cien años de soledad y Doña Bárbara eran esas novelas castigo, pero qué cosa tan maravillosa. Yo lo leí en su momento y lo disfruté mucho, pero la relectura que hice hace unos meses, yo dije, wow, este es el gran Gabriel García Márquez. Y ahora, por otra parte, tú dices algo muy cierto. Memorias de mis putas tristes, cuando yo lo leí en su momento, yo dije, qué frustración, chico, qué malo, pero bueno, ya ese personaje mermó en la vida de Gabo y es Gabo, obviamente, ahí desdoblándose. Y no me gustó, realmente no me gustó, pero en cambio, esto me parece una cosa maravillosa. A mí, en lo particular, me pareció que es muy honroso que los familiares, los hijos de Gabriel García Márquez, hayan sacado esto a la luz pública, que hayan permitido que se publicara, ¿no? A pesar de que su padre no quería hacerlo. A mí me parece que esto sí es un buen cierre para la obra del gran Gabriel García Márquez, una obra que además se lee de una sentada y una exquisitez que es como encontrarte con aquel viejo tío que te echaba cuentos. Bueno, así sentí yo la obra o esta obra, ¿no? En agosto nos vemos. Yo no sé si a ti te gustó más que Memorias de mis putas tristes, yo asumo que sí, pero es que cuando tú comparas obras tan monumentales como Cien años de soledad y El amor de los tiempos del cólera, tú dices, oye, la repisa está muy alta. De hecho, dentro de las dos, mi favorita es eh, El amor en los tiempos del cólera, obviamente en tu caso es Cien años de soledad, pero son dos grandes obras definitivamente. Y esta, yo creo que es una manera de reivindicar la memoria del gran Gabriel García Márquez, porque es una obra extraordinaria, y yo creo que sí se debe conseguir en Venezuela, sin duda alguna. Sí, se consigue, sí, sí, yo Pero ya que la he los visto dos en no varias. somos reales, pero los libros se consiguen.
La plata no. Esa es otra cosa. Ustedes han Pero eso planteado es un otro tema tema. que resulta interesantísimo y es, digamos, que los grandes escritores tienen que saber cuál es el mejor momento para retirarse. ¿Ok? Porque si no, si uno es un seguidor, confieso que por mucho tiempo seguidor y muy fanático de García Márquez, los seguidores que terminan siendo los especialistas de su estilo de escritura, se empiezan a sentir defraudados porque, bueno, ya no es. A mí, lo hemos comentado aquí muchas veces, bueno, el gran Vargas Llosa, también, digamos, sus últimas entregas, a mí no me resultaron satisfactorias, pero ni por el tema, pero también hay que decir que el cuento ese de la ruptura con la novia, fue espectacular. Ahorita no recuerdo el nombre, tal vez ustedes sí, que creo que salió en Letras Libres, ¿no? Pero Sí, Sí. allí, digamos, allí él se reivindicó y luego tomó una decisión sabia, no escribo más y no escribió más, y eso está bien, hay que respetar, ¿no? Me parece A mí me patético dejó, la presidenta del a mí me Parlamento, dejó ese sabor. una señora que de 96 años la ponen de presidenta del Parlamento mexicano a entregarle la banda a la nueva presidenta y en el esfuerzo obviamente murió, ¿no? Entonces la gente también sabe, tiene que aprender a saber cuál es el momento del retiro. Exactamente. Bueno, pero haciendo un inciso ahí, no me hables de presidentas mexicanas en este momento, por favor, que tengo mis serias dudas allí, pero no vamos a hablar de política, si te No, no, es agradece. otro programa. Ese es otro programa. Ahora bien, hablando del momento preciso para retirarse, me das pie a una recomendación y yo sé que Andrea lo leyó, no sé si tú, Víctor, la última obra que escribió en vida antes de partir, antes de morir lamentablemente, Paul Auster, su novela Baumgartner. Parece un cierre maravilloso a una obra tan prolífica como la de Paul Auster, una novela que además, si por ejemplo alguna persona no ha leído nunca a Paul Auster y accede o va a leer por primera vez este libro, es un libro que sin duda va a disfrutar. Pero yo creo que se disfruta más, caso de Andrea o cualquier persona que haya leído buena parte de su obra, que es también mi caso, lo disfrutas mucho más porque vas a hilvanar, vas a conectar no solamente situaciones particulares de la vida de Paul Auster, sino ese estilo tan particular que tuvo y en su manera de escribir. A ver, no sé si me quedó clara la idea. Cualquier persona que se acerca a Baumgartner de Paul Auster va a ver una gran obra, va a descubrir un gran autor. Pero si la persona que se acerca a ese libro tiene al menos unas 3 obras previas leídas de Paul Auster, lo va a disfrutar mucho más. Y eso es una Es recomendación lo que que hago yo porque me le parece un dije cierre a fenomenal. Andrea, que es la que, bueno, Andrea es la avanzada en las lecturas, pues, ¿no? La que abre ruta. Este, ¿Cuáles son en orden? Si tú tienes que dejarlos como regalo, miren. Yo les recomiendo que serán primero este libro, después este y después este. Claro. Bueno, en el caso de Paul Auster, sin duda alguna, tienen que leerse la trilogía de Nueva York, una obra fundamental que es el compendio de 3 obras. No recuerdo exactamente ahora el nombre individual de cada una, creo que una de ellas es La Ciudad de Cristal, pero búsquenla como la trilogía de Nueva York, una obra fantástica. Pero aparte de eso, de esas 3 novelas que van en una sola, como la trilogía de Nueva York, tienen que leerse también Scriptorium, que es un libro fantástico, y tienen que leerse también, se me fue el nombre, La Noche del Oráculo. Uno lee La Noche del Oráculo y uno dice, wow, ¿cómo hago yo para escribir como este señor? Pues imposible, es imposible. Paul Auster era Paul Auster. Y sí. yendo al tema o siguiendo con el tema de Paul Auster, dada todas las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial en términos de noticias y que ahora las redes sociales es un bombardeo constante de noticias en donde si tú no te filtras, bueno, la puedes pasar mal. Yo recuerdo que cuando falleció Paul Auster, hubo un break
hubo un quiebre mundial en cuanto a noticias, en donde vamos a separarnos un poquito de esto para hablar que ha fallecido lamentablemente Paul Auster. Fue increíble la noticia a nivel mundial. No sé si tú lo ves así, Andrea. Yo lo sentí así también, sí lo sentí porque, sobre todo aquí que en Venezuela lo hemos hablado Víctor y yo, a veces nos sentimos como un apartheid cultural, a pesar de que los últimos años han mejorado notablemente, sobre todo Okay. en la posibilidad de adquirir ciertos libros, etcétera, etcétera. Ya se adquieren libros en físico, porque bueno, en digital pues era más fácil, pero mejoró enormemente, pero a pesar de ese apartheid, de cierto modo, se sintió aquí, se sintió de inmediato. Y Claro, me sorprendió la cantidad de personas que eran lectoras y seguidoras de Paul Auster, porque él a mí me parece que es de este tipo de autores que te comentaba, que no es que maneja el venezolano promedio, no es la típica Gabriel García Márquez o Mario. Entonces me sorprendió gratamente porque teníamos a un escritor vivo, contemporáneo, que marcó que marcó un hito no solamente en la literatura norteamericana, sino también universal, porque él era, yo leí muchos tweets y muchas descripciones de él, decían que él era el autor norteamericano más europeo de todos, porque, bueno, París lo tenía en sus venas y ese exactamente. nihilismo o ese existencialismo, como lo quieras llamar, muy de Albert Camus, muy de toda esa tendencia, él lo arrastraba en sí y en su obra. Entonces, yo lo sentí así y lo sentí en el círculo, sí, ciertamente. Claro, no, sin duda alguna, es un referente mundial toda la obra que escribió Paul Auster, en función también de esa capacidad de poder trabajar la figura del azar. La figura del azar estaba muy metida en la narrativa de Paul Auster. Y bueno, y eso, a ver, para aquel que esté escuchando el programa y quiera leer una obra maravillosa, tienen que acudir a Paul Auster sin duda alguna. Si ya la conocen, maravillosa. Y si no la conocen, pues vayan a ella. Voy a seguir tratando porque yo creo que el tiempo se nos va muy rápido, no lo sé, pero dentro de los descubrimientos que yo he hecho este año, bueno, tengo muchas recomendaciones, pero dentro de los descubrimientos personales que tengo, porque uno, bueno, va leyendo cosas y los libros te van haciendo referencias a otros. Por ejemplo, el caso de Vilamatas, que es uno de mis autores favoritos, es conocido por eso. Tú lees a Enrique Vilamatas y él te va refiriendo a otros autores y a otras obras que que tú desconoces y empiezas a descubrir y a descubrir. Hago el preámbulo porque no recuerdo cómo llegué a una autora chilena contemporánea conmigo, ya cincuentona, que se llama Meruane. Lina Meruane. Bueno, tienen que leer a esa mujer. Eso es una cabilla. Lina Meruane. Le recomiendo dos libros. Uno de relatos que se llama Avidez, y después de haberlo leído a ciegas, porque me gusta hacerlo así, digamos, para no estar tan predispuesto a, el libro Avidez, que es un libro de relatos, no es un libro construido en función de un libro per se único. Me voy a entender. Es un libro de compilación de sus mejores relatos, ¿ya? Estamos hablando que hay relatos de hace más de 10 años, más de 15 años incluso. Y el último relato de ese libro sí lo escribió en función del título Avidez, donde está la imagen de la amistad de las mujeres, matrimonio, feminidad, por supuesto, pero todo esto viene a coincidir con el tema de lo fantástico e incluso del horror. Un libro de unos relatos extraordinarios, para que tomen nota allí. Lina Meruane, Avidez. Ahora bien, disculpen, hay otro libro de la misma autora que comencé a leer ayer. Es una novela que se llama Sangre en el Ojo. Comencé ayer y estoy así que quiero terminar el programa para seguir leyendo. Me están interrumpiendo. No, mentira. Tiene que buscar ese libro también. Se llama Sangre en el Ojo. Es una novela y en cierto modo
parece que hay algo autobiográfico allí. De hecho, la misma Lina Meruane aparece con nombre y apellido. Es una autora chilena y me ha parecido fantástico lo que he leído hasta el momento. Quiero meterlo dentro del embudo del descubrimiento. Lo desconocía. No recuerdo cómo llegué a Lina, pero ha sido un grato descubrimiento. Y el otro descubrimiento, que fueron los dos primeros libros que leí este año, es una autora rumana que se llama Ana Blandiana. Ya voy a corregir, voy a buscar a ver si lo dije bien, por ahí lo debo tener dentro de mis apuntes. Ana Blandiana, sí, correcto, resultó ser la premio Princesa de Asturias de las Letras de este año y me sorprendió muchísimo. Es una activista política, inevitable no mencionarlo, Víctor, Andrea, que va con todo en contra de los comunistas, pero con todo, con todo. Y yo leí sus dos primeras novelas, perdón, libros de relatos, Proyecto de Pasado, esos son relatos, y hay otro que se llama Las Cuatro Estaciones. La autora Ana Blandiana, maravillosa. Pero después cuando me puse a investigar, resulta que esta señora es una dura, o sea, no es una persona que llegó ahí por el azar, no. Yo llegué a ella no sé cómo, a ver si me viene ahora a la memoria cómo llegué, lo voy a comentar, pero fueron los dos primeros libros que leí este año y wow, de verdad, por ejemplo, no recuerdo si en Proyectos de Pasado o en Las Cuatro Estaciones hay un relato en donde cuenta cómo trasladaron una iglesia de un pueblo a otro, pero no fue que desarmaron la iglesia de madera, no, es que la trasladaron desde sus cimientos a otro pueblo. O sea, un relato maravilloso. Tienen que buscarla, es una autora realmente muy reconocida en Europa y cuando investigué, tiene cualquier cantidad de libros publicados, muchísimo, y es una poeta que tiene, si mal no recuerdo, son más de 30 libros que ha publicado, pero traducidos al español muy poco. Así que yo lo tengo dentro de esos descubrimientos gratos de este año. Pues me parecen interesantísimos, ¿no? Ir desentrañando, porque claro, yo recuerdo, ustedes hablan de la distribuidora Estudios y sucede que yo soy una generación anterior del encuentro de la distribuidora Estudios, porque yo, digamos que me manejaba en la distribuidora Estudios del cura jesuita que la regentaba, que Claro. era poeta, que era español, ahorita la verdad no recuerdo el nombre, que llegó a ser muy amigo mío y que bueno, digamos que le vino un cáncer en la garganta que se lo llevó. Allí empieza la distribuidora Estudios a ser, digamos, gestionada. Lo que pasa con los proyectos de los jesuitas es que cada uno de esos proyectos tiene nombre y apellido, ¿no? Y cuando lamentablemente ese nombre y ese apellido desaparece, entonces la cosa empieza a dar traspiés y uno vio pues la tendencia agónica de la distribuidora Estudios como librería a través de sus dos grandes libreros, ¿no? Que fue Javier Marichal primero y el Javier último. Meital y Jesús Santana, claro. Ahora, ¿cuál era la forma de uno de descubrir libros nuevos? Bueno, uno iba a la librería, yo iba mucho con Antonio Cova, entonces Antonio Cova me recomendaba, nos regalábamos, reservábamos libros, y los libreros, el cura, Javier o Santana, pues también eran unas grandes fuentes de recomendación. Además, Cova y yo traíamos cada uno por su lado de New York Review of Books en alguna época, y Cova era un fanático del País de España y su Babelia, ¿no? O sea, lo planteo así porque yo creo, o por lo menos yo, si tú me dices, ¿por qué no logra superar la muerte de tu gran amigo Antonio Cova? Bueno, porque me quedé sin referente confiable de libros, me quedé sin mi compañero de, 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 de explorar libros, ¿no? Y entonces uno que, Claro, digamos, gracias a Dios me conseguí a Andrea, que ahora Andrea me está ubicando en una nueva ola. claro, es que hay que salvar, Víctor, la figura del librero. Hay que Claro, salvarla. Incluso yo creo que está mal que yo diga eso de salvar la figura del librero, porque yo creo que ya la figura del librero se salvó. Y esa misma sensación que tú tuviste, yo también la vivo a diario,
porque yo vivo en un pueblo muy pequeño de escasos 40.000 habitantes, empezando la Patagonia acá chilena. No estoy en la gran capital donde pululan infinitas y grandes librerías. Entonces aquí en el pueblo, por ejemplo, hay dos librerías, una mejor que la otra, sin duda alguna, pero las personas que trabajan allí no son libreros, son Vende el personas que libro. sencillamente están trabajando y están vendiendo un libro como ir y comprarte no sé, un pan en la panadería. Entonces, me conocen, entro 1000 veces, no hay una interacción, no hay un interés como para decirle, oye, vamos a decirle al tipo oye, ¿qué te interesa leer? No, eso no existe. Entonces, yo sí lo extraño a diario. Yo cada vez que entro a la librería, yo digo, wow, ¿por qué no tenemos un librero acá? Hace falta. Claro. Bueno, aquí en Venezuela, no es que, no sé si me ven, Te Te vemos. veo. ajá, perdón. Aquí en Buena Venezuela, moza, además, buena moza. Tenía que decirlo, en algún momento tenía que decírtelo, Andrea. gracias. Bueno, el caso es que aquí en Venezuela, lo hemos comentado en otras oportunidades, hemos perdido librerías, ¿no? Y subsisten las cadenas, no es igual las cadenas, lo hemos hablado también Víctor y yo, No, las cadenas no tienen esa mística de librería como la podemos sentir en librería estudio o la ni la propia magia, ¿no? Insomnio. Nada que ver. No, Y es que hay claro, librerías en donde tú entras y eres catalogado de inmediato como un potencial ladrón de libros, ¿no? Cosa que además, claro, en primer lugar te revisan la cartera de entrada si eres hombre, porque además hay una especie de, de discriminación inversa, ¿no? Yo una vez entré a una de esas librerías con mi esposa con su gran bolsa y yo con mi bolsito, ¿no? Lo que llaman bandolera. Pues a mí me revisaron y querían que guardara mi bandolera, etcétera, etcétera. Pero ¿y ella por qué no? Bueno, porque ella es mujer. Y son las librerías de los libros envueltos en papel plástico, donde digamos tú no los puedes manosear. Entonces, claro, ese es un concepto de librería agresivo, ¿no? O sea, Claro. Bueno, y me das piensa también que Víctor, para contar una anécdota muy simpática que me sucedió en Caracas, en una de estas famosas cadenas de libros, que no voy a mencionar, pero me causó mucha gracia y creo que entra a colación con el tema de los libreros y de la importancia que es que alguien te oriente, te sugiera, etcétera. Un buen día estoy viendo libros en este lugar y de repente una persona, un cliente potencial entra y le dice al encargado, le pregunta, o a un vendedor, en dónde podía conseguir los libros de Murakami. Que por cierto, paréntesis, esa es una de mis grandes deudas, entre muchas. Jamás he leído a Murakami. Y los amigos lectores me dicen que yo estoy loco. ¿Cómo es posible que no hayas leído a Murakami? No, no lo he leído, es una gran deuda. Bueno, la respuesta de esta persona al cliente fue la siguiente. Le dijo, los libros de Murakami los consigues en la sección de manualidades. ay, claro. o sea, lo entendió como origami, pues, ¿no? Y una, Exactamente, bueno, exactamente. Yo me quedé en silencio como para ver si es que estaban bromeando, una cámara escondida. No, es que la persona no sabía y bueno, lo mandó a buscar origami, pues. Wow. Bueno, mira, tú sabes que con Murakami a mí me pasa lo siguiente. Por supuesto, con Andrea, Andrea tuvo su época Murakami, que fue anterior a la época de Paul Auster. ¿Ok? Sí. Ok. Y se O lo sea leyó que Andrea se ha todo leído porque Murakami. ella es voraz. ¿Ok? Ella es voraz. Y entonces, bueno, pero a mí me quedó como que el gusanillo, ¿no? De Murakami, etcétera. Y mando a mi hijo a Buenos Aires en algún momento y me dice, ¿qué libro me llevo? ¿Qué libro puedo comprar? Bueno, me dicen que es, bueno, pues, la tapa del frasco. Creo que se llama Tokyo Blues, ¿no? Es la tapa del frasco, con ella, con eso va seguro, de Murakami. Y bueno, mi hijo se lo compró, se lo leyó y me lo trae habiéndolo leído de regalo, que es un gran acto de intimidad, porque efectivamente los libros, son sus subrayados, el amarillo de sus hojas, no sé, los El libros, olor. el olor y las ganas de volver a leerlos, ¿no? Y entonces lo leo y yo quedé impactado. Yo quedé impactado. Yo nunca vi planteada en Tokyo Blues
como se hizo en Tokyo Blues, la novela de la depresión. Bueno, por supuesto no hacemos spoiler, pero muy bien planteada. Es una maravillosa novela que tiene además el atributo de ser una novela corta, ¿no? Que a algunos les parece que es más encarable, pues una novela corta que una novela que no es guerra y paz, pues, ¿no? Y Oye, ¿tú sabes qué es entonces, lo curioso, Víctor? ah, ¿Tú sabes qué es lo curioso? Disculpa que te interrumpa, que haciendo memoria, ahora es que caigo en cuenta que yo sé, en mi casa, en Caracas, en mi biblioteca, yo debo tener nuevos, al menos unos 6 libros de Murakami, imagínate, nuevos, y no lo he leído. La primera persona que me recomendó a leer a Murakami fue Alberto Barrera Tisca, cuando lo estaba entrevistando en mi programa. Y off the record, como dicen, le digo, oye, ¿sabes qué? Que no he leído nunca a Murakami. Coño, Jason, ¿cómo es posible? Y le dije, bueno, recomiéndame uno, ¿por dónde comienzo? Comienza por, no recuerdo exactamente el título, algo así como El pájaro que le dio la vuelta al mundo y no sé cuánto, una cosa así se llama. Y ese libro lo compré el día cuando escuché la anécdota de Origami Murakami. Bueno, ese día lo compré. Te está hablando de hace ya, no recuerdo cuántos años atrás, pero tengo muchos libros y no lo he leído. Así que en algún momento honraré mi deuda, al menos con Y uno. te lo así, recomiendo, ¿sabes por qué? Porque al igual que Paul Auster es como que un autor muy marcado por la posguerra, porque sintió desde el lado del punto de vista norteamericano, cómo marcó la generación de sus padres. Murakami, que es también contemporáneo con Paul Auster, desde el lado del punto de vista del japonés, vio cómo quedó marcada toda una sociedad. Entonces ellos son autores de la primera generación de posguerra y tienen como las mismas reflexiones, pero desde cada uno, desde su punto de vista, ¿no? Y aunque a Claro, Murakami lo tachan como el japonés, un escritor muy occidental, él trata más bien él es una combinación de esta visión occidental con su cultura japonesa, ¿no? Y uno de los libros que a mí más me marcó, y yo lo empecé a leer hace ya más de 10 años, en un momento muy difícil de mi vida, fue Kafka en la orilla, además en la que orilla. él es un autor admirador de Kafka, y de hecho, el juego del absurdo lo vemos en su obra también, muy kafkiano, lo vamos a ver también en su obra. Kafka en la orilla tiene unas reflexiones interesantísimas que tengo unos amigos que me dicen es un Paulo Coelho japonés muy elaborado, pero por favor. claro, es Si lo hay que... alguien que ha sabido vivir de su obra y se puede decir que es millonario, es Paulo Coelho. A Pero mí eso díganme Paulo ya Coelho, como no para que importa. tiene cómo vivir, ya no escribe más. Exacto. Oye, por cierto, aprovechando que entró en el tema y mencioné a Alberto Barrera Tisca, un gran escritor venezolano, Muy quiero bueno. agarrarme de allí para hacer 3 recomendaciones de autores venezolanos. Obviamente voy a comenzar por Alberto Barrera Tisca porque lo acabo de mencionar y leí hace un mes El fin de la tristeza, que es su más reciente publicación, y sé que se consigue y está en las librerías en Caracas. No sé cuánto cuesta, pero me parece que es una buena novela, una excelente novela que a mi gusto viene a reivindicar la obra de Alberto Barrera, porque su novela, no sé si fue la anterior, pero Patria o Muerte, me parece una novela muy mala. A mí no me gustó. Coincidí con muchos amigos lectores en la librería de estudios, que todos coincidimos en lo mismo, que no fue una buena novela. Todos nos preguntamos qué pasó aquí con Alberto y esto. No, Algunos baches ahí incomprensibles, en fin, no nos gustó. porque él, por ejemplo, tiene una gran biografía de Chávez, de verdad, de las grandes. Creo que insuperable, ¿sabes? Creo que con en conjunto creo que con la que es o era su mujer, ¿no? Ahora, cuando el escritor venezolano pasa por la etapa de la escritura comprometida, la pone, ¿sabes? Pone la torta. Y entonces a Bueno, veces, parece que ese fue el caso. A mí me parece que esa novela es un claro, dislate. ¿sabes qué otro autor venezolano que me gusta, perdón que te interrumpa, es aquí lo tengo, Federico Vegas, ¿no? Federico Vegas me parece genial. Le he perdido la pista, no sé dónde está, no sé si escribió más, etcétera, ¿no?
Lo único que sé de Federico es que vive en Barcelona, España. Está escribiendo, por supuesto. Y bueno, ya que lo mencionas, bueno, Falke es su gran novela. Claro. Es una novela que yo releería con placer, con gusto. No obstante, yo creo que a esa novela le sobraron 100 páginas, cuidado y no más. Y recuerdo que así mismo como se lo estoy diciendo a ustedes, Víctor, André, y a todos los que nos escuchan, así mismo se lo dije a, que en paz descanse, falleció este año, Fausto Mazó. Se lo Ajá. comenté a Fausto y me dijo, chico, tú tienes razón. A esa página le sobran 200 páginas para tremenda novela. Sí, Falke es una gran novela. No sé qué más ha publicado recientemente Federico, no sé si tiene algo nuevo, pero Falke es una gran novela. Sumario está bien, es una buena novela, pero Pero es más no. enredado, más oscuro. Sí, Sí. es un tocho tremendo, pero no muy enredado. Muy enredado. Sí, lo Bueno, que hizo fue siguiendo con la novelar el expediente. Lo que hizo fue novelar el expediente. novelar el expediente, claro. Así que bueno, esa recomendación, El fin de la tristeza, bueno, cuenta más o menos la historia de una psiquiatra que se ve envuelta en casos de suicidio y tal. Y tú dices, bueno, ¿cómo la psiquiatra está envuelta en casos de suicidio? Bueno, hay que leer la novela. De hecho, fueron varios casos y entonces se le creó el mote de la doctora suicidio. Y entonces está el personaje principal, Gabriel Medina, que es como que un paciente de ella, y bueno, y se ve como envuelto en el asunto. Pero me parece que está muy bien lograda. Esa recomendación de nuestro autor venezolano, Alberto Alvarado. Como segunda recomendación, el gran maestro José Balsa, quien publicó el año pasado, fue reeditada en España bajo la editorial Cátedra, su gran novela Percusión. ¡Wow! Como siempre digo, si usted no ha leído a José Balsa, se ha perdido de mucho. Por favor, lea a José Balsa. Además, esta edición de Cátedra, de esta edición española, tiene una introducción hecha también por el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos, una introducción maravillosa que tiene tanto valor como la obra en sí. Les recomiendo leer Percusión de José Balsa, un maestro de la narrativa latinoamericana indudable. Y la otra recomendación de libre acceso, lo pueden bajar totalmente gratis en la página web de la Poeteca. Es un libro de poesía de Adalbert Salas. Si mal no recuerdo, El mar detrás del mar. Voy a buscar mis apuntes a ver si no me equivoqué. Creo que se llama así, El mar atrás del mar, de Adalbert Salas. Cuando yo leo la poesía de Adalbert, siempre me digo lo mismo. Con razón, Adalbert es un gran poeta. Yo no puedo lograr esas imágenes tan maravillosas y la intelectualidad de Adalbert está ahí inmersa en cada uno de sus versos, porque además Adalbert es traductor. Adalbert ha traducido una serie de poetas desconocidos, o bueno, al menos desconocidos para mí, donde obviamente la pluma del poeta merma en esa traducción. Entonces se crea ese espacio siempre incógnita, ¿no? Al momento de traducir una obra. Entonces es de libre acceso, lo pueden descargar gratis en la Poeteca para aquellos que les gusten la poesía. Tremendo libro de Adalbert Salas en cuanto a los venezolanos. ¿Sabes que a la poesía siempre hay que llegar, ¿no? En algún momento. Claro, por Y, supuesto. y digo, en algún momento emocional a uno le hace falta, digamos, encallar en la brevedad a veces de la poesía, ¿no? De una frase, etcétera, ¿no? Claro. Me parece eso siempre una recomendación muy, pero muy pertinente, ¿no? Hacer un Bueno, inventario yo, de poetas. claro. No, particularmente la poesía, en mi caso, bueno, volviendo a las primeras palabras iniciales antes de comenzando el programa de Andrea, trato en lo posible de mantener siempre activa la pluma, en el sentido figurado, la computadora, pero lo que es la poesía siempre va a mano. Y trato de tener mi lectura mañanera, que es la que más disfruto porque estoy más fresco. Ahí es donde leo la narrativa y me entrego con mayor comodidad que en la noche. En la noche estoy un poco más cansado, entonces la lectura es más reducida.
pero siempre busco el espacio para leer poesía. Pero vamos a seguir con las recomendaciones. Este libro lo iba a comenzar a leer hoy, pero estoy tan fascinado con el libro que les comenté, Sangre en el Ojo, de la chilena Lina Meruane, que yo dije, no, tengo que seguir y después le doy espacio a esta, porque siempre tengo 2 lecturas en curso, en promedio, y es esto que está por acá. Magdalena. Margaret Atwood. Ah, claro, es difícil, lo vuelvo a colocar. Madadam, Magdalena. que es un juego en inglés como decir el loco Adán. Para echar Claro, claro. claro, para echar el cuento breve, este tocho que ven acá es el cierre de una trilogía maravillosa. Es una novela distópica de ciencia ficción, cosa a la cual ya nos tiene acostumbrado Margaret Atwood, y con este cierra la trilogía. El primero de esa trilogía es Oryx y Craig, que son 2 nombres, Oryx y Craig. El segundo tomo es El año del diluvio, y con Madame cierra esta fantástica trilogía. Si escuchan el gato allí es que me está pidiendo que le abra la puerta de la casa, pero va a tener que esperarse. Espérate un momentico, por favor, ten paciencia. Entonces, esta trilogía que comienza con Oris y Craig, wow, Margaret Atwood nos presenta un mundo ya apocalíptico, distopía al fin, en donde hay experimentos genéticos, en donde el cambio climático es absoluto y hay una serie de personajes jóvenes, etcétera, que bueno, tienen que jugarse a la supervivencia. Margaret Atwood, no sé si fue el año pasado, creo, y no sé si ahora pudiera estar dentro de los candidatos al Nobel de Literatura. No lo recuerdo, ya estamos al momento de la grabación del programa, estamos el día martes, pero creo que el jueves ya se devela el ganador. No sé si tienen más clara la fecha ustedes. No, no la tengo clara, pero yo nunca la he tenido en la lista de candidatos. De candidatos, ¿no? Ah, bueno, fíjate, yo pensé que sí. En todo caso, si fuese así, Andrea, si fuese así, creo que la tiene difícil porque dentro de los candidatos sí estoy seguro que está Anne Carson, que es una gran poeta canadiense. Entonces, bueno, no es que una sea mejor que la otra, pero es que la trayectoria de Carson es brutal. No quiere decir que la de Margaret Atwood no lo sea, pero ya lo sabremos. Al momento que se emite el programa, ya sabremos quién es el ganador del premio Nobel. Hay una fuerte candidata que es una escritora china. Desconozco absolutamente de su obra y hasta de la manera de pronunciar el nombre. Y yo no sé si por fin le den el Nobel no a Origami, sino a Murakami. No Eso es sé. lo que yo siempre digo, el eterno candidato y que, bueno. Capaz que ahora la tiene más fácil, bueno, no fácil, Salman Rushdie, con todo esto, lo que le pasó, el intento de asesinato, les publicó el libro Este Cuchillo, que dicen que es buenísimo, pero no sé, puede ser una sorpresa, porque si en algún momento lo ganó Bob Dylan, bueno, puede pasar cualquier cosa. Así que bienvenido sea el ganador. Ahora bien, volviendo a Margaret Atwood, tienen que leer también, y está llevado a serie televisiva, El cuento de la criada. El cuento de la criada es una cosa extraordinaria. Al finalizar el libro, el segundo tomo o la secuencia del cuento de la criada se llaman Los Testamentos. Por eso es que cuando, por ejemplo, el que leyó el libro, en mi caso, cuando termina la primera temporada, muy, muy, muy apegada al libro, cuando comienza la segunda, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ah, después entendí, claro, Los Testamentos, que es el segundo tomo, está colándose por ahí a lo largo de la historia. Así que esa es una recomendación infalible para los que les gustan una novela distópica. Bueno, pueden comenzar con Oris y Craig o también pueden leer El cuento de la criada de Margaret Atwood. Fenomenal, fenomenal. Estoy así como extático, pues, ¿no? De tantas tentaciones. Esto es algo así como que la tentación máxima.
El, Bueno, el- yo tengo dos tentaciones más para ustedes, pero ah, te doy la palabra. no, 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 no. Yo, un poco, sabes, que tú me pones a pensar, y entonces, wow, este amigo, Jason, tiene además una biblioteca en Caracas que lo espera, que lo ancla también, Totalmente. ¿no? Estás muy lejos, estás en Chile. No sé si has tenido la oportunidad de volver a Venezuela en los últimos tiempos, pero sí sé que aquí dejas algo fundamental para ti, ¿no? Libros por leer. Claro, y es que fíjate, por ejemplo, la relectura que hice de Moby Dick este año, la hice con mi ejemplar, el mío que estaba en mi casa. Yo mandé a buscarla. No, yo quiero releer el mío con mis notas para ver en Wow. dónde metí la pata y en dónde no. Y entonces hablé bueno, con un familiar para que fuera a buscármelo y me lo envió. Y ese fue el que releí. Y claro, ahí tengo muchísimos libros que no he leído, libros que quiero releer y están allá. O me pasa que voy a una librería y veo el ejemplar y yo digo, ahí está mi libro, pero me niego a volver a comprarlo porque lo tengo en mi casa. Claro. Claro. Entonces, o no lo compro o lo compro en digital, que es muchísimo más barato. Y porque, bueno, leo mucho en digital igual. O sea, leo en físico, leo en digital. Obviamente, le doy mayor gusto al libro por razones obvias, pero yo no me niego a leer en digital. Hay veces que la necesidad te lleva a leer en ese formato. Aquí hay otra recomendación de un libro que yo soy de los que se niega al boom noticioso, al que entraste a las redes sociales y hay un bombardeo de este libro. No lo compré yo, me lo regaló mi esposa y entonces, claro, yo a mi esposa la honro y le digo, no, si mi esposa me regaló ese libro, yo lo leo. ¿Y qué clase de libro de verdad vale la pena que lo lean? Que es este que está por acá. Sí, no, totalmente, totalmente. Es un libro maravilloso que realmente merece las loas que se ha creado en torno a él. De verdad, es un libro que además quisiera releer y seguramente lo voy a releer. Lo tengo subrayado muy delicadamente, una edición muy, muy bonita y al punto que este libro, hasta en cómics, ya se ha editado. O sea, este libro ha sido ya traducido a no sé cuántas lenguas y es un libro que vale la pena leer. Un libro maravilloso. Yo supongo que y creo que sí, que en Caracas se consigue perfectamente porque he visto a través de las redes sociales amigos conocidos que lo han leído. Y otro autor que quiero recomendar, de mis favoritos también, es este señor que está por acá, Michel Houellebecq, autor francés. No sé si está dentro de los candidatos al premio Nobel, eso es lo de menos. Eso no importa, señores, lo que importa es la obra. De Michel Houellebecq he leído mucho, he leído casi todo, no todo, pero yo puedo decir hasta ahora que este es mi libro favorito de Michel Houellebecq. El El mapa. mapa y el territorio. Sí. Él tiene otro libro que se llama Serotonina, un buen libro. Aniquilación, excelente libro. Recientemente, hace un mes atrás más o menos, leí su primera novela publicada. Me gustó, pero El mapa y el territorio me parece un libro extraordinario. Cuenta la historia de un artista plástico, ficción, Jet Martin creo que se hace millonario de la noche a la mañana con unas fotografías de los famosos mapas Michelin y además de unas pinturas sobre los oficios de los seres humanos, de que si carpintero, etcétera, etcétera. Se hace millonario de la noche a la mañana y de repente en un viaje por Irlanda se consigue a Michel Houellebecq, al escritor, y le encarga que escriba, eh, digamos que el dossier de uno de sus eventos donde iba a presentar sus pinturas. Y resulta que a Michel Houellebecq lo matan, lo asesinan. Y entonces este artista tiene que ayudar a develar el misterio de quién mató a Michel Houellebecq en su propia novela de Michel Houellebecq. Imagínate. Fantástico. Tienen que leer este. Un gran Excelente. escritor. Es el enfant terrible, como dicen en francés. Mi francés es terrible, yo no sé nada de francés. Pero eso es una recomendación que quiero hacerlo. Y otro que también he leído con una devoción tremenda es un autor noruego que se llama Karl Ove Knausgaard, que no se pronuncia así Knausgaard porque hablando con un turista noruego, pero en inglés, le preguntó y me corrigió la pronunciación, ya no lo recuerdo, pero se lee Knausgaard en español.
Este señor escribió una obra de 6 tomos que bautizó como Mi Lucha, y son 6 tochos de más de 500 páginas cada uno, en donde cuenta su vida. Es una autobiografía, pero está escrito tan maravillosamente bien, tan literariamente bien, que fue un boom en su país y en el mundo, se puede decir, una obra maravillosa. Son 6 grandes tomos en donde incluso él se metió con su familia, se metió en el sentido de que contó historia de su papá, de su mamá, de sus hermanos, y eso fue un problema inmenso porque, bueno, hubo quiebres de relaciones entre tíos, entre unos primos, porque tú no puedes estar contando eso, y él contó todo. Entonces, más allá de contar su historia, sus reflexiones literarias son estupendas. Ahí, por ejemplo, él menciona cuando era estudiante de escritura creativa a finales de los años 80 del año pasado, las clases que tenía con el reciente Premio Nobel de Literatura, que es noruego, no recuerdo el nombre ahora, y él lo menciona ahí con una grandilocuencia tremenda, donde dice, este señor es tremendo autor, cuando en ese momento él no tenía ni idea de que ese autor que le estaba dando clases iba a ser Premio Nobel de Literatura del mundo, de su país además. Entonces lo pueden buscar así como Mi Lucha. El nombre ya sabemos por qué lo tomó, en el 5º tomo o en el 6º, que es el último, no recuerdo. Ahí sí me pareció un despropósito la cantidad de información y las veces que habló de Hitler allí. Fue agotador. Yo dije, no, esto no puede ser. Y claro, todo se va hilvanando en la historia y entiendes el por qué, pero me aburrí tremendamente de hablar y hablar de los nazis, los nazis, los nazis, porque es que resulta que cuando su padre muere, su padre sí, su padre o su abuelo, recogiendo las cosas de la casa, apareció una esvástica nazi. Wow. Y él mismo dijo, ¿qué? ¿Qué es esto? Ahí se los dejo. Bueno, Jason, bueno, este barrido por el mundo literario, de verdad te lo agradecemos tanto, y además sabemos que lo hace con tanto cariño por nosotros y por el país, ¿no? Que Claro, por espero supuesto. que además se pueda volver a repetir. Mira qué lindo ese gato, ¿ah? Dile, Belleza. soy Ágora, soy una Ah, gata. es una gata, es Y una se gata. llama Ágora y es terrible. Me imagino. Bueno, Andrea, te dejo para el cierre. Ya tenemos que despedirnos. No, Perfecto. agradecida enormemente a Jason por aceptar esta invitación, por adentrarnos en sus lecturas, que a mí me parece que nosotros siempre lo comentamos, Víctor y yo, si tú muestras tu biblioteca, estás mostrando de cierto modo la intimidad de tu pensamiento, de tu intelectualidad, de tu alma, y pienso que de cierto modo también funciona así con las lecturas, ¿no? Coincidimos con algunas lecturas, con algunos autores, ya Irene Vallejo le habíamos mencionado porque, bueno, El infinito en un junco ha sido una cosa que trajo el 2020 increíble. Sí, Irene Vallejo vino para quedarse. El sin francés duda no lo alguna. conozco todavía, pero sí, como tú dices, es el niño terrible de la literatura y no estoy muy segura, pero agradecida enormemente por como dice Víctor, este barrido, esta panorámica que nos das, porque necesitábamos este librero, necesitábamos tener este contacto y esta recomendación para empezar nuestra búsqueda y empezar a tocar estos autores que no nos habíamos planteado. Agradecida nuevamente, confirmamos que estás muy activo dentro de tus reflexiones literarias. No estará Librería Sónica, aunque por allí, por internet, gracias al internet, hay muchos programas con La Rana Encantada, así que vayan y véanlos. Pero estás activo y Claro, eso, estás activo y todavía muy vinculado con el país, ¿no? Y eso así es, sin duda. es algo que nos llena de alegría a Víctor y a mí, así que agradecidos enormemente. Bueno, mira, y No, esta es más tu bien el casa. agradecimiento es ¿Qué más está mío. No, diciendo, no? el agradecimiento es mío, Víctor, Andrea, oye, sacarme de mi día a día habitual, normal, del trabajo, la cosa. Ahora cuando yo termine acá, voy a buscar a mi hijo al jardín y ya murió la lectura hasta muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, porque me toca jugar al Spider-Man, atender a mi hijo, y vamos a cenar, y vamos a bañarnos, y entonces me olvido de eso y me desconecto. Por eso agradezco mucho este espacio, porque sí, estoy todo el tiempo vinculado a mi país,
por razones obvias, y por eso también trato de incorporar siempre mis lecturas a autores venezolanos, porque siempre quiero estar al tanto de lo que está pasando. Y con todo este tema de la diáspora, a veces la palabra me cansa, pero es la verdad. Con todo esto de la diáspora hay tanta gente, tantos venezolanos regados por todos los países, escribiendo, haciendo cosas en el mundo literario, obviamente en todas las ramas del saber, pero en lo que nos compete a nosotros, hay gente en todas partes del mundo, hay un venezolano que está publicando, que está ganando un pequeño premio, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer al fin de cuentas para rescatarnos a nosotros mismos, lo que es lo primero. Ya lo demás, el tema político, difícil, pero nosotros mismos debemos rescatarnos para poder seguir adelante. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Jason, quedamos infinitamente agradecidos contigo. No será la última vez, te lo prometemos. Esta es tu casa. Gracias. Cuando tengas alguna idea, wow, nos la dice. Oye, me encantaría mantener el contacto. Siempre te tuve en alta estima. Y bueno, seguiremos viéndonos en otra oportunidad. Así es la vida. Así sea, Víctor. Un abrazo. Se les quiere mucho. Chao, chao. Chao, Igual, Andrea. bueno.